Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión os voy a hablar de una carta muy conocida, pero que a veces es mal interpretada, que es la carta de la templanza. La templanza, como sabéis, es una de las virtudes cardinales de todas, excepto la prudencia, cuyo significado se puede encontrar en otras cartas, están representadas en el tarot. Tenemos la fuerza, que como ya hablamos el otro día, en verdad es la fortaleza. Tenemos la justicia y tenemos la templanza. Como digo, la prudencia está, digamos, integrada en el significado de otras cartas, como la sacerdotisa, etcétera, etcétera. Ya tocaremos ese tema otro día. El tema es que la templanza es una virtud cardinal que normalmente la gente piensa, cuando habla de la templanza, y en parte tienen razón, piensan en la serenidad frente a la vida, el llevar los golpes de la vida bien, el tener, digamos, firmeza y serenidad frente a las cosas. Están un poco confundidos entre lo que es la templanza y lo que es la virtud de la fortaleza que vimos el otro día. En parte llevan razón, la templanza es tener mucha serenidad frente a las cosas, y de hecho el significado de serenidad está incluido en el significado adivinatorio del tarot. Pero vayámonos a lo que es originariamente la virtud de la templanza. La virtud de la templanza no es abstenerse de las cosas, sino, digamos, tomarlas con moderación, es decir, moderación frente a los placeres de la vida. Esta virtud es muy anterior al cristianismo y los antiguos griegos y romanos la aplicaban de forma muy concreta al tema del alcohol. Para un romano o para un griego, ser abstemio no era no beber vino, porque el vino se consideraba parte de la vida social y eran muy pocos los que se abstenían totalmente de él. O sea, el vino era una forma de socializar para un varón romano. Normalmente las mujeres o algunas bebían vino, pero buena parte de ellas no. Para el varón romano era una forma de socializar, para el griego era parte esencial de los famosos banquetes, como a los que asistía Sócrates, y había diversos juegos y rituales relacionados con el vino, en fin. Entonces, digamos que el ser abstemio para un griego o para un romano no era no abstenerse de vino, sino beberlo mezclado con agua y con más agua que vino, o con una dosis de agua lo bastante fuerte para diluir el vino y que no fuera tan fuerte, porque el vino estamos hablando de épocas de antes de Cristo o inmediatamente después de Cristo, estamos hablando de mucha antigüedad. El vino en esas épocas era mucho más fuerte que ahora y las borracheras eran completamente algo totalmente distinto. Grandes tragedias y grandes problemas se atribuían a el beber el vino puro. Recordemos, por ejemplo, que Alejandro Magno, según se cuenta, mató a su mejor amigo como consecuencia de una pelea derivada de que estaban todos muy borrachos, y su amigo, como suele ocurrir en las borracheras, empezó a decirle cosas que nadie se atrevía a decirle a la cara, que si se creía un dios, que si estaba adoptando las costumbres de otros países y no de Macedonia, cosas, críticas que corrían por su ejército. Este hombre estaba completamente borracho, le soltó a la cara todo lo que pensaba. Alejandro, que también estaba completamente borracho, reaccionó fatal y mató a su amigo. Atalo lo mató, aunque era su mejor amigo y se había criado con él. O sea, luego, cuando pasó la borrachera, Alejandro intentó suicidarse ante la barbaridad que había hecho. Sus amigos no le dejaron. Es decir, el alcohol completamente cambiaba a las personas. Eso lo hace siempre, pero en esa época era ya brutal. Y entonces la idea de los romanos y de los griegos de controlar esa violencia era mezclarlo o rebajarlo con agua, que hoy nos parece una barbaridad, pero se hacía.
había la tendencia de burlarse como de un alcohólico desesperado del que no lo hacía. Ahí está el emperador Tiberio, al que sus soldados conocían en vez de Tiberio como Viverius Caldius Mero, en vez de Tiberius Claudius Nero, que era su verdadero nombre, le decían Viverius Caldius Mero, que quiere decir el que bebe el vino caliente y sin agua. O sea, un borracho. Entonces, la virtud de la templanza para estas personas era mezclar el agua con el vino. ¿Qué es lo que está haciendo el ángel de la templanza? No penséis que está vertiendo el líquido de una copa a otra. No. Tampoco está, porque mucha gente ha visto la influencia cristiana, y es posible que sea así, pero dudoso, de las bodas de Caná. Tampoco está convirtiendo el agua en vino, ni el vino en agua, no. Está mezclando ambos. Sí, de una forma un poco irreal, porque nadie es capaz de hacerlo así, ¿no? Con el chorro en el aire y sin que se caiga una gota. Pero primero, el personaje ha sido sustituido por un ángel. Normalmente sería una doncella, porque ya hablamos en vídeos anteriores de que las virtudes eran representadas por doncellas, pero estamos hablando de una virtud que se consideraba, algo, digamos, no divino, sino perfecto. La moderación era perfecta la moderación o templanza era perfecta para los antiguos, y para encarnar esa perfección, ¿quién mejor que un ángel, no? Entonces, la virtud de la templanza indica moderación en todas las cosas, que era para muchos filósofos la clave de la felicidad, no el abstenerse completamente de todo, sino simplemente ser moderado, no pasarse, ya no hablo del alcohol, sino de ningún placer, sin abstenerse completamente de él, pero llevando a cabo la moderación. Aquí en el Marsella lo vemos el ángel, vemos las jarras, y cuando pasamos a Rider-Waite, es decir, a los tarots de los ocultistas en general, empiezan a aparecer simbologías ya un poquito más elevadas. Tenemos el triángulo encerrado dentro del círculo, que es el símbolo de la divinidad y de la perfección absoluta. Tenemos el círculo solar en la frente, tenemos el pie en la tierra y el pie en el agua, lo material y lo espiritual. Tenemos la corona del triunfo, que el otro día me preguntó una alumna mía por ella. Me dijo, si eso era un sol amaneciendo, es una corona. Ni una cosa ni otra, es una luz en forma de corona, la corona del triunfo, que está al final del camino estrecho de la moderación. Y la flor, que probablemente es el iris, el mensajero de los dioses, el mensajero de lo divino. Empiezan a aparecer, como vemos, símbolos de elevación espiritual, y aquí la templanza ya se convierte en un símbolo de moderación terrenal, o de autosacrificio, o de morigeración, es decir, de autolimitarse, no voy a decir castigarse, pero sí, abstenerse, sacrificarse de los placeres terrenales para acercarse a lo espiritual. Es decir, ya, claro, al entrar en la fase ocultista del tarot a partir del siglo XVIII, ya los símbolos empiezan a refinarse. Ya no son simplemente las virtudes cristianas o las virtudes paganas, sino que empiezan a meterse significados, digamos, más elevados y más ocultistas, sí, esa es la palabra. La templanza, entonces, la podemos interpretar como serenidad, tranquilidad, paciencia, efectivamente, pero también como moderación a la hora de disfrutar de la vida y, muy importante, flexibilidad. La propia postura de la templanza ya nos da una pista sobre esto. Es decir, la templanza tiene una habilidad enorme, ya lo hemos dicho, casi imposible. Vierte una copa en otra sin dejar caer una gota, y la movilidad de sus brazos es perfecta. Tiene un pulso increíble, digamos, ¿no? Eso está relacionado, es decir, estamos hablando de
la capacidad de no perder el control en ninguna situación. La templanza no solo se refiere al alcohol y a no dejar que se nos suba a la cabeza y hagamos tonterías como Alejandro, no, también significa no perder los nervios, no dejarse llevar por la ira, ni por la soberbia, ni por el enfado, ni por el egoísmo, ni por ninguna de las cosas que nos pueden hacer perder el control, y saber adaptarnos a los demás y cuando hay que callar, cuando hay que hablar, y saber respetar las situaciones de otros. Bueno, pues eso sería todo. Aquí os dejo, os emplazo para el próximo día y os comento que el día 15 estaré en el programa Astro Tarot que me llaman mis amigas Lidia y María Más Juan, pero no os preocupéis porque el vídeo del programa aparecerá en este mismo canal después de que sea emitido en el canal de ellas. Así que si no podéis verlo el día 15 a las 8, no os preocupéis que aparecerá aquí. Un saludo y hasta pronto.